Dios les bendiga, hermanos. Muy buenos días. Iba a decir tardes aquí, ya de tarde, mi hermana. Pero bueno, bienvenidos a la clase número 4 de métodos de estudio bíblico. Pues esta semana vamos a ver 3 métodos más. Vamos a hacer todo lo posible de abarcar todos los métodos. Y si no los llegamos a completar, de igual forma usted va a tener el material para que lo revise en el tiempo en el que usted tenga para estudiar. Eh, y aquí quiero dejar algo. ¿Usted se ha puesto a pensar en algún momento y dice, si yo me hubiera puesto las pilas en aquel entonces cuando podía y hoy quiero y no puedo? Entonces, eso mismo no quiero que le pase. Aquí está el material, usted lo tiene, pero la cosa es que quiera. Las cosas, ahora escuchaba una predicación y decía, no, es que yo no puedo hacer esto porque no puedo. Pero cuando las cosas de verdad se quieren, entonces uno hace lo que sea porque sea eso real. Entonces, pues por favor, poner sus estudios como prioridad. El querer, Dios pone el querer como el hacer, pero Él siembra la semilla y ha sembrado la semilla en usted para que tenga ese crecimiento de su estudio, de su aprendizaje. Hay tantas cosas y quiero que no pase el tiempo sin agradecerle a todos mi hermana, si se me olvida el nombre, discúlpeme, pero mi hermano Juan, mi hermana Carmen me entregó sus tareas, no las he compartido porque ella me la mandó directamente, pero mi hermana Carmen, hermana Dorina, hermana Elba, hermana Sandra, que han compartido sus tareas. Muchísimas gracias, de verdad que se nota que lo han hecho y han seguido las instrucciones. Quizás hay un par de cosas que uno siempre tiene dudas, cómo lo hago, pero por eso mismo hacemos la oración y el Espíritu Santo nos va guiando en cómo hacer. Una de las predicaciones del domingo fue, bueno, ahí en casa, pida sabiduría para comprender, sí, la prueba, pero también principalmente nosotros debemos de aprender de Dios para comprender sus, su para qué, no el por qué, porque es como que decir, ¿y por qué? ¿Y por qué a mí? Sino que su para qué. Y en este momento, pues Dios nos ha permitido estudiar y ¿para qué? Para nuestro crecimiento. Así que vamos a aprovechar eso. Y bueno, gracias a todos por sus tareas. De verdad que me alegro mucho que las estén haciendo. Yo sé que no es fácil porque en general cuando empezamos a agarrar la Biblia, no sé qué tenemos, pero... em, bueno, sí, la verdad es que tenemos falta de costumbre de la lectura bíblica y nos cuesta al principio, es como, o lo vamos agarrando por otro lado y bueno, vamos viendo cosas y Dios dice, bueno, a ver, tranquilo. Y ahora justo, no quiero quitarles mucho tiempo de esto porque la clase es más importante, pero conversaba con mi esposo, le digo yo, es que a veces nosotros no entendemos. La Biblia está clara, la Biblia está explícita y dice como cada cosa, pero aún así, si usted se pone a leer, usted dice, es que estoy de una mente que no es como como la nuestra. Esto lo hizo Dios y aún así lo hizo de la manera posible de hacerlo alcanzable para nosotros, pero su mente es inalcanzable, mi hermano. Entonces siempre van a quedar, no digo que siempre van a quedar dudas, no, pero siempre uno quiere saber más, conocer más, siempre van a haber cosas, misterios que están ahí que vamos a preguntarle al Señor cuando estemos en su presencia, pero qué bonito poder dedicar una vida al aprendizaje, al conocer, a vivir como a Él le agrada, porque Dios nos bendice cuando vivimos una vida agradable para Él. Eh, Dios hace de nuestros días muchísimo más eh, llenos de gozo, llenos de paz. No he dicho sin dificultades, sino llenos de gozo y llenos de paz. Así que bueno, pues mi hermano, muchísimas gracias por todas sus tareas. No las deje, no las deje. Hay personas que me las deben, hay personas que están atrasadas. Siga adelante, por favor, y complételas y mándemelos porque la verdad es que yo me edifico también con sus devocionales. Así que por favor, eso, muchas gracias. Y ahora sí vamos a iniciar. Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a encomendar al Señor este momento.
Señor Padre, te damos gracias porque nos permites un día más de vida, nos permites tener los recursos, las herramientas, nuestro cerebrito, pero primeramente nuestro corazón atento, Señor, a querer aprender más de ti contigo, porque sin ti no podemos aprender de ti. Y es algo que tenemos que tener en cuenta, Padre, para cada una de nuestras actividades. Señor, sé tú dándonos sabiduría, discernimiento, inteligencia y utilizándonos, Señor, porque solo tú sabes cuándo y en qué momento, o inclusive si solo es para nosotros, para nuestro crecimiento personal, porque había algo que tú querías mostrarnos y esta es la forma. Dios mío, que seas tú siempre glorificándote en nuestras vidas, en nuestras acciones, y que nuestra vida pueda ir de la mano con esto que aprendemos, con estas enseñanzas y estas verdades, Señor, que vamos descubriendo, que hemos conocido, que ya hemos leído, que hemos escuchado, y cosas nuevas que vamos aprendiendo, que puedan, Señor, ser, em, dar fruto en nuestras vidas, que se pueda ver esa enseñanza que hemos aprendido, esa aplicación que escribimos, Señor, que sea real en nuestro corazón y en nuestra vida, Padre. En tu nombre santo encomendamos a cada uno de los estudiantes. Tú conoces su tiempo, tú conoces sus necesidades, sus enfermedades y el esfuerzo que hace cada uno por escuchar estas clases, que no es fácil, Señor. Pero te pedimos a ti que nos des una mente limpia, una mente lista, una tierra fértil en nuestro corazón también, Señor, para que esta semillita tenga frutos de tu parte, Padre. En tu nombre santo hemos orado, encomendamos de principio a fin esta clase para ti. Amén y amén. Y bueno, sin más, nos vamos a ir a la clase y les voy a compartir. Hoy vamos a ver tres métodos específicamente de la clase. Y siempre método de estudio bíblico. Estamos en nuestra cuarta clase, ya solo nos queda una. Y gracias a todos porque siguen viendo. Yo sé que se han ido alargando un poco las clases, pero vamos a hacer lo posible de que sean, em, eh, de que sean lo necesario, porque no le puedo decir que va a ser mínimo cuando realmente si es necesario decirlo todo, pues hay que decirlo. Además que para todo el tiempo que hacemos cosas y decimos, ve, yo perdiendo el tiempo en esto no es perder el tiempo. Así que vamos. Primero, vamos a ver tres temas. Hemos visto el devocional, el teológico, que lo vimos en teoría, no hemos hecho una práctica de ese. El biográfico, hemos visto el estudio bíblico de capítulos en resumen y hemos visto el estudio bíblico por párrafos, tanto por temas como por estructura. Y ahora vamos a ver tres. Dos por temas, por tópicos y por cualidades del carácter, y vamos a ver uno estructural de versículo por versículo. Y es un poco similar a el tema que hemos visto por párrafos, porque a veces los párrafos solo es un par de versículos, pero tiene un par de diferencias. Y bueno, vamos. Primer método, que es el sexto ya, por tópicos. Este método implica seleccionar un tema bíblico y rastrearlo, o sea, buscarlo a través de todo un libro del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, inclusive de toda la Biblia, para descubrir qué dice Dios de ese tópico. El tópico puede usarse o suele usarse para hablar sobre doctrinas, hablar sobre ideas, sobre frases o básicamente cualquier cosa que se hable en la Biblia, pero por tópicos. Ahora, pasa una cosa. Entendemos temático de temas y tópicos. ¿Qué pasa? La diferencia es que el tópico en sí abarca un círculo más grande, digamos, estos tópicos, y los temas son círculos pequeños. Esa es la diferencia. Entonces, un tópico puede hablar de la fidelidad, que lo vamos a ver en el ejemplo, y el temático, un tema puede ser la fidelidad del hombre, es un tema. La fidelidad de Dios es otro tema. ¿Qué es la fidelidad en el matrimonio? Es otro tema. Entonces, si se fijan, tópico, un círculo grande, y dentro de ellos puedo tener diferentes temas. Esa es una de las diferencias. Y el tópico, claro,
lleva a que tengo que leer muchísimo más. Leo tanto de la fidelidad del hombre, de qué es la fidelidad, de por qué Dios, su cualidad de ser fiel. Entonces vamos como con esa explicación. Y también que en el temático uno puede ir decidiendo qué preguntas hacer respecto a la fidelidad del hombre. Porque al hombre se le exige fidelidad, en qué situaciones se le exige fidelidad, son como bien específicas. En cambio, en el tópico es mucho más extenso y este método de estudio puede abarcar mucho tiempo, inclusive semanas de estudio, porque vamos leyendo o tenemos que saber o reconocer que tenemos que tener un conocimiento más amplio sobre el tema para poder dar una explicación, pues, o compartir esto de la forma muchísimo más verídica. Así que, entonces, entendemos tópico, círculo grande, temático, círculos pequeños que pueden ir dentro de un mismo tópico. Ahora, ¿por qué es importante este método? Porque, como dijimos antes, es muy bueno este método para estudiar doctrinas, ideas, frases, básicamente toda la Biblia. Un ejemplo, la doctrina de la salvación, ideas, la idea de la creación, frases, el que tenga oídos para oír, que oiga. Esa frase la leemos en varias ocasiones y uno dice, bueno, ¿y por qué dijo esto? ¿Y por qué habla de oír? ¿Y por qué? Es un estudio muchísimo más extenso de diferentes versículos que quizás pueden venir de contextos diferentes, pero van llevando como una misma idea. Entonces, para eso se usa el de tópicos. Ahora, la importancia de este estudio, porque número uno, nos capacita para llevar un estudio de forma lógica, o sea, un orden sistemática, de una forma ordenada. Yo digo, bueno, voy a leer cuántas veces Jesús dijo esta frase, el que tenga oídos para oír, que oiga, y empiezo por los evangelios, ¿verdad? Porque claramente ahí es donde encuentro las palabras de Jesús. Entonces me voy, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los leo y voy pues poniendo la frase y voy llevándola en qué contexto lo dijo y todo esto. Entonces voy llevando un sistema de estudio, un orden, una lógica. Digo, bueno, no la voy a encontrar esta frase en Levítico, ¿verdad? Dos, nos da una perspectiva y balance apropiado de acuerdo a la verdad. O sea que podemos ver con totalidad, como estamos estudiando todo un tema que abarca pequeñas partes, como que me da una visión más general de entender por qué nos hizo Dios. Bueno, porque nos ama, ¿verdad? Esa puede ser una totalidad que podemos ver ya. ¿Por qué pasa esto? Por esto, por esto, por esto, por su Biblia. Al final, en toda la Biblia, Dios destaca su amor por nosotros y su insistencia de tener una relación con el hombre porque somos creación suya, porque nos ama. Entonces, es como esa totalidad de una enseñanza. Número tres, nos permite estudiar temas que son de nuestro interés particular. ¿A qué se refiere? Quizá yo digo, bueno, yo tengo dudas acerca sobre los sacrificios. Bueno, tengo que irme y ver sobre los sacrificios, un tema extenso que empezamos a leer en el Antiguo Testamento y después en el Nuevo Testamento dice, yo busco, pero sacrificios espirituales. Bueno, entonces vamos viendo como toda esa parte, pero son, como le digo, como pueden notar, un estudio extenso. Cuatro, nos capacita para estudiar grandes verdades bases. Claro, nosotros leemos en el proverbio, humildad, esto, lo otro, pero todo esto viene de la sabiduría, todo esto viene de lo que Dios pone en nosotros, todo esto viene de su espíritu. Entonces vamos viendo la base, nos ayuda a encontrar la doctrina base que hacen que dependan varias cosas, ¿no? En el quinto, pues bueno, para llevar esto a discusión, no, discusión entiéndase como conversación, como cuando decimos, y mire, ¿y usted qué opina? Que bueno, para la primera clase de hermenéutica, como por qué Pablo era tan bueno para
para hacer disertaciones. ¿Por qué Pablo llevaba la palabra, la hermenéutica, la interpretación de esta forma? Ah, bueno, entonces llevamos a doctrina ese llamamiento que tiene Dios para con el hombre, específicamente con Pablo, y lo hablamos y decimos por qué a discusiones, ¿no? A discusiones, conversaciones. Y vamos en el 6, en la importancia, porque nos permite tener una variedad del propósito de estudiar toda la Biblia. O sea que el número de tópicos, que como hemos dicho, vuelvo a repetir por última vez, círculos grandes que tenemos para hablar sobre la Biblia de verdades y enseñanzas es ilimitado. Es ilimitado y siempre va a llevar una cosa y otra. Y creo que yo le he dicho en otra clase, un versículo que lea hoy en 2 semanas o inclusive un año, 10 años, no va a tener el mismo impacto que tuvo para usted hoy. No porque se devalúe, sino que usted se va a encontrar en situaciones diferentes. Quizás para nosotros decimos, mirad que las aves no se preocupan y usted no está en necesidad y dice, ay, qué bonito, pero no está en necesidad. Pero en el momento en el que sí lo esté, ese versículo va a tocar las membranas más sensibles de su corazón y su mente. ¿Por qué? Por el hecho de que somos seres que vamos cambiando, tenemos situaciones y así es la vida, ¿no? Entonces, los tópicos nos dan un número ilimitado de estudios, pero son muy bonitos, pero son extensos, pero le invito a que no le tenga miedo al tiempo que se vaya a tomar. Tómenlo por dosis pequeñas. Ahora, las sugerencias para un buen estudio de tópicos. Primero, que sea sistemático, que es lo que decíamos. No hay que estudiar la Biblia desordenado, sino que hay que llevarlo de manera disciplinada a esto. Están leyendo los viernes, un capítulo cada día y el que corresponde el viernes. Si usted está perdiéndose la lectura entre sábado y jueves, el viernes ya no se ubica, ¿verdad? Tiene dudas, tiene preguntas. Eso es llevarlo indisciplinadamente. Entonces, ya lo llevo yo disciplinado, voy haciendo una lista de cosas que se conectan con mi tópico. O sea que, volviendo a la fidelidad es un atributo. Ajá. Viene del hombre, viene de Dios para el hombre. Voy haciendo una lista de cosas que conecten con la fidelidad. Y después voy estudiándolos una a uno de acuerdo a la lógica, de dónde viene el concepto de fidelidad primeramente, de Dios para con nosotros, porque nosotros fallamos. Entonces voy buscándole un orden, voy siendo sistemático. Ahora, minucioso, en la manera que sea posible, trate de sacar lo que pueda de este mismo tema. Qué fidelidad, vaya hacia un diccionario, vea todos los versículos que en la concordancia que aparece de fidelidad, hay quienes eran fieles, quienes eran infieles. Vamos buscando muchísimo más. El punto es como poner todo en la mesa y decir, bueno, ahora lo ordeno. Entonces, pero tengo que ver con cuidado una y otra cosa. Y después vamos a ser precisos, o sea que vamos a intentar conseguir el significado exacto de cada versículo que he encontrado y asegurarme que en el contexto tenga el sentido, que sabemos que hay contexto, ¿verdad? Todo lo que alrededor del versículo me dé la interpretación sobre el tema que voy buscando para no sacar un versículo fuera del contexto. Cuando hablemos de la fidelidad, es mucho más claro, pero hay palabras que quizás no tienen, digamos, el agua, y le dio de beber agua, pero también nosotros sabemos que es agua de vida. Entonces, podría yo fácilmente llevarme un versículo que no tenga que ver con el contexto. Hay muchas cosas que pueden ser un poco confusas si no vemos el contexto correctamente. Entonces, para un buen estudio por tópicos, hay que ser sistemático, o sea que hay que llevar un orden, hay que ser minucioso, hay que ir con mucho cuidado y sacar cosas de un lado y de otro para poder tener una mejor idea y hay que ser preciso, ver e interpretar correctamente, hacer una exégesis y no una eisegesis.
Ahora, los 6 pasos para hacer el estudio tópico. Como siempre, vamos a ver los pasos y después vamos a ver el ejemplo que tenemos del material. Primero, vamos a hacer la lista de términos. Todos los términos que se relacionan. Y aquí vienen dos partes. Los sinónimos como los antónimos. Usted me va a decir, ¿cuáles son los sinónimos? Pues los sinónimos son palabras que son similares. Similares. Entonces, palabras iguales que nosotros decimos. mm, Sinónimos para nosotros, coloquialmente del Salvador, enojo, bravo, ¿ya? Encandilado, ¿verdad? Em, encachimbado. Son sinónimos, coloquialmente y en nuestro lenguaje, ¿verdad? Pero esos son sinónimos, palabras que me están diciendo exactamente lo mismo que uno dice, pero es que es diferente, pero son sinónimos, son palabras parecidas. Y los antónimos son palabras que son contrarias. ¿A qué nos referimos? Si hablamos de alguien enojado, em, lo contrario de esto sería alguien contento, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo tanto palabras parecidas al tópico que he escogido como palabras contrarias al tópico que he escogido. Frases que complementen eventos, o sea, situaciones y todo lo que pueda que tener que ver con este tópico. Cuando hablamos de la Pascua, en Semana Santa decimos, bueno, Semana Santa, la crucifixión del Señor, pero también hay una fiesta israelita sobre la Pascua. Entonces, ese es un evento relacionado a mi tópico de la Pascua. Ejemplo, si está estudiando sobre sufrimiento, quizás puede empezar con una lista de términos como aflicción, ira, reprensión, enojo, salud, pena, dolor, prueba y tribulación. Entonces, si se fija, todo esto me está llenando una misma palabra, el sufrimiento, que son sentimientos que uno siente, aflicción, ira, reprensión, enojo, salud, pena, dolor, prueba, tribulación, fuego. Vamos llenando y vamos haciendo una lista. Después, paso número 2, vamos a reunir referencias bíblicas. Vamos a tomar una concordancia o la Biblia misma y vamos a empezar lo que ustedes ya han hecho, referencias de versículos que me ha gustado que lo han hecho, han puesto y pues primeramente que lo hayan leído porque hay unas que uno dice, está hablando como en otro contexto, entonces uno ya las descarta esas. Y de ahí buscamos en la concordancia una palabra de las, si digamos, busqué aflicción, busco referencia bíblica sobre aflicción. Si encontré ira, busco referencia bíblica sobre la ira y voy viendo si van dando cuerpo a mi tópico. Hago toda la lista de los versículos que de alguna manera tienen relación. Número 3. Vamos a considerar cada referencia por separado. Era lo que les decía. Cuando nosotros estamos hablando sobre el sufrimiento, yéndonos con ese mismo ejemplo, vemos ira, sufrimiento, prueba, tribulación. Entonces, he buscado referencias sobre tribulación, ¿verdad? Y quizás me ha llevado al Apocalipsis. He buscado sobre aflicción y me ha llevado a algún profeta. He buscado sobre la ira, me ha llevado a Proverbios. Y todos estos versículos los reviso por separado, cada referencia que encontré, y voy aplicando preguntas que encajen dentro de mi tópico. Pregunto, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo? Voy definiendo de todas las palabras claves por las que he pasado si concuerdan con mi tópico y las que no, pues las descarto. Porque ay, espérame que me duele un poco aquí. Porque voy trabajando cada tópico y cada referencia como una idea que no suelta la mano del tema central. Entonces voy revisando y voy considerando cada una de las referencias por separado. Después las agrupo. Este es un trabajo arduo, mi hermano, pero muy bonito. De hecho, quiero ver si le voy a compartir una predicación, pero hablaba sobre los hombres como las características de una fe sana.
y hablaba de Tito, de Timoteo, me la compartió mi esposo, hablaba de Pedro, era un tópico, ¿verdad? Que abarcaba muchos personajes. Abarcaba a Abraham, abarcaba a Noé. Es un estudio amplio y extenso. Entonces, en el número 4 vamos a agruparlas, porque digamos, en el sufrimiento, que dijimos ira y esto, unos versículos van a ir de acuerdo a la ira, unos versículos a la tribulación, unos versículos a esto y lo otro. Entonces vamos a ir haciendo los grupos. Vamos a empezar a observar las referencias y cómo se complementan entre sí de modo natural, no forzado. No quiero que hacer llegar el versículo a lo que quiero decir. No. El que quepa, quepa y el que no, no. Para que trate sobre el mismo asunto. Y vamos a clasificar las referencias por diferentes hojas. 5. Vamos a empezar ya. Tenemos bastante material. Referencias, temas, palabras, sinónimos, que son palabras similares, y antónimos, que son palabras contrarias. Eso me define lo que es y lo que no es. Entonces tengo todo esto. Y ahora empiezo a hacer un bosquejo para organizar y facilitar eh, compartirlo con alguna otra persona. Vamos a hacer agrupando referencias que se conecten con aquellas que son semejantes, o sea, similares en divisiones naturales, no forzadas. Y luego vamos a organizar todo esto con un orden lógico. ¿A qué se refiere un orden lógico? Sabemos que para hacer la cena, primero tengo que tener hambre. Hambre. Y después de eso es lo bonito de la lógica, que uno piensa, la comida, sí, pero primero tiene que tener hambre, tiene que tener un cuerpo que alimentar. O sea, vamos viendo como todo ese orden que muchas veces descartamos. Ahora, número 6, vamos a concluir con nuestro estudio. Y ya cuando concluimos, solo hacemos una breve repaso de lo que hemos encontrado. Y esta conclusión tiene que ser personal y práctica, escribiendo la aplicación lógica y medible. ¿A qué nos referimos con esto específicamente? Todo estudio que usted hace, que realiza, de los que hemos visto y de los que pueda llegar a conocer, van a ser para su vida. Primero, cada palabra que Dios nos entrega y nos otorga es primeramente para nosotros, no como, miren para usted, hermano, que no sé qué. Siempre, claro, Él va a caer para todos, pero principalmente tiene que ser un aprendizaje para nosotros. Entonces vamos a ver el ejemplo de estudio por tópico. Aquí la información ya la tenemos condensada. Aquí no vamos a ver todo lo del, a menos que usted lo considere importante poner los sinónimos de fidelidad dentro de, usted puede fácilmente agregar todos estos conceptos aquí tranquilamente. Ahora vamos a la colección de referencias bíblicas. Si se fija, aquí tenemos muchísimas, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. ¿Para qué? Porque esto nos da una mejor vista sobre lo que estamos hablando, de dónde aparece, por qué aparece. Tenemos referencias que han sido ya filtradas y las entendemos que tienen que ver con el tema. Si se fija solo por verlo, en número 12:7 dice, no así mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Ah, está hablando de un hombre fiel, Moisés. Y así si usted revisa cada uno de esos, va a ver pues cómo se van, cómo tienen sentido de estar dentro de su estudio. Ahora, en el punto 3 y el 4 vamos a hacer la agrupación por temas, por tópicos, por sentidos. Si se fija, aquí tenemos, son varias. Pasos 3, 4 son esto mismo. No son diferentes, sino que voy llenando yo lo que decíamos de las referencias cruzadas y agrupar las referencias las voy haciendo yo en esta misma plantilla. A lo que me refiero es que ya las saqué y voy, después de que las he leído, yo voy usando mi plantilla y voy agrupándola de acuerdo a como yo considere que tiene sentido. Si se fija en este primer ejemplo, habla de, primero, llamó fiel a Moisés. ¿Hay alguna referencia cruzada de eso? Pues no, porque esta ya es cruzada de 2 Timoteo.
Primera de Samuel 2:35. Se había profetizado que Samuel sería un hombre fiel. Un hombre fiel obedece la voluntad de Dios. Primera de Samuel 22:14. Abimelech llamó a David hombre fiel. Vamos viendo todo sobre hombre fiel. Nehemías 7:2. Nehemías llamó a Ananías hombre fiel. A un hombre fiel se le dan funciones de liderazgo. Y referencia cruzada de este versículo, Mateo 24:45. Nehemías 9 del 7 al 8. Dios consideró a Abraham un hombre fiel. Nehemías 13:13. Nehemías consideró como hombres fieles a los administradores luego de darles esa responsabilidad. Isaías 8:2. Urías y Zacarías fueron testigos fieles delante de Dios. Ahora, vamos a ver un poco más abajo y vemos otra agrupación. Lucas 16 del 10 al 13. Este no lo leo porque es similar al de arriba, entonces vamos a ir a este. Un pasaje muestra 4 maneras de poner a prueba la fidelidad. Aquí ya estamos probando, ya estamos hablando, estamos agrupando, ¿verdad? Uno lo prueba en pequeñas cosas antes de darle asuntos mayores. Dos, los asuntos, lo prueba en asuntos espirituales antes de confiarle verdades espirituales. Lo prueba en cómo lo valora, lo que él es. Prueba su consagración a Dios. Otro versículo, Lucas 19:17, con una referencia cruzada de Mateo 25:21-23. Dios recompensa con una mayor responsabilidad a un siervo fiel. Ya. Entonces vamos hablando de prueba, recompensa. Fíjese ahí en Dios es fiel. En 1 Corintios 4:1 dice, un hombre fiel da muestras de mayordomía sabia. Ya vamos hablando de mayordomía, de fidelidad. Es otro tema, otro tópico que va dentro de otro tema que está dentro de un tópico. 1 Corintios 4 del 16 al 17. Pablo llama hombre fiel a Timoteo, un hombre fiel que disipula, muestra confianza en su discípulo mandándolo en su lugar. Referencias. Y por último, Pablo llamó ministro fiel a Tíquico. Entonces ya vamos hablando de la fidelidad como un acto, una acción. La vamos viendo en práctica, como mayordomía, como en prueba. Entonces, si se fija, vamos teniendo grupos de referencias de acuerdo a los diferentes puntos que he encontrado, de acuerdo a todas las referencias que tengo. Entonces, ese es el punto 3 y el 4. Sacar las referencias, ¿verdad? De todos los versículos que encuentro de fidelidad, o sea, más cantidad de versículos, y en la 4, agrupo. Y por último, la parte importante que nos ayudaría fácilmente para hacer una predicación, una meditación, es condenso toda esa información. Primero, por orden lógico. Primero dijimos que si voy a hacer cena, primero tengo que tener hambre. La fidelidad es una cualidad divina. Claro, no viene de nosotros. Está en 1 Corintios 4. Dos, los hombres fieles son difíciles de encontrar, ya que es una cualidad, claro, es difícil, ¿no? Salmos, Proverbios, Filipenses, ejemplos bíblicos, entonces, de hombres fieles. Y hablamos de Antiguo Testamento, Abraham, Moisés, Samuel, David, Ananías, los administradores de Nehemías, Urías, Zacarías, Daniel. En el Nuevo Testamento, Timoteo, Tíquico, Epafras, Onésimo, Pablo, Silas. Descubrimientos. Pablo entrenó a muchos hombres, a muchos de los hombres a los que en el Nuevo Testamento se les considera fieles, o sea que se aprende, ¿no? Y Pablo mismo fue un hombre fiel, fue un ejemplo para aquellos que los entrenó. Ahora, hemos visto quiénes, cómo, también podríamos pasar las características arriba, ¿no? Característica de un hombre fiel. Cuida los intereses de otros, no de los suyos, tiene valores elevados, no se afana por enriquecerse, vive un testimonio limpio ante el mundo, obedece la voluntad de Dios, demuestra sabiduría en su mayordomía, les transmite a los demás lo que ha aprendido. 5. Maneras de probar la fidelidad. ¿Se recuerda que leímos sobre las pruebas? Pues aquí se prueban pequeñas responsabilidades, lo leímos, se prueban asuntos no espirituales, antes de que le confíen espirituales. Se prueba en cómo valora lo que no es de él antes de darle lo que es de él.
Se le observa que sirva con fidelidad en algunos ministerios, se pone a prueba su consagración con Dios. Y por último, vemos beneficios de un ser, un hombre fiel. Se dan funciones de liderazgo, tiene abundancia en bendiciones, se le recompensará con mayores responsabilidades, se le da un ministerio, se le confían verdades espirituales y como discipulador muestra confianza en sus discípulos mandándolos en su lugar. Aquí está hablando específicamente de Pablo, un hombre fiel que enseñó a otros ser fiel. Entonces, en conclusión, ¿qué dijimos? Que tenía que ser aplicable, medible y para mi propia vida, ¿no? Y es como un pequeño resumen de todo lo que leí arriba. Dice, mientras hacía este estudio del hombre fiel, Dios me impresionó acerca de mi necesidad de ser más fiel en dos aspectos específicos. Primero, más fiel en mi vida de oración. Necesito ser disciplinado, establecer y separar un horario para orar. El otro es que necesito ser más fiel de Él en mis finanzas. En el versículo, es un versículo que necesito. Me enseña que si no soy fiel en la administración de mi dinero, Dios no me confiará verdaderas riquezas, las bendiciones espirituales. Entonces hablamos de proyectos. Planeo memorizar el pasaje de la prueba de la fidelidad de un hombre. Voy a establecer un presupuesto con mi esposa. Claramente este es un ejemplo del material, mi hermana. Con el fin, este fin de semana, para empezar manteniendo mejores registros de cómo gastamos, etcétera, porque en mi fidelidad con las finanzas, con Dios, Dios se va a manifestar y voy a empezar teniendo 20 minutos cada día para orar antes del desayuno para repasar mi lista. Mi lista de oración. Pero, en fin, al final, pues tenemos que tener una y otra vez un estudio donde podamos ir y llevárnoslo a la aplicación. Entonces, si se fija, es un trabajo grande, grande, como le digo, la fidelidad es extensa, podemos quedarnos solo con un versículo, claramente. Pero si queremos comprender la amplitud de un tema, es muy bueno este método de estudio. Vemos tantos versículos, reconocemos hombres, reconocemos dónde, situaciones, pruebas, características para aplicarlos a nuestra propia vida. Entonces, esto es con el método de tópicos. Ahora, una recapitulación de cómo llenar todo el formulario. Uno, voy a elegir el tópico y lo voy a poner en el primer espacio. Después voy con la lista de términos relacionados al tópico. Después busco referencias bíblicas, las mismas que me pone la concordancia. De ahí voy a mi tabla de comparación, donde he puesto todas las referencias y las voy agrupando. Ya las leí todas, no las escribo antes, las he leído y digo, estaba con esta, las agrupo y hago y encuentro referencias cruzadas de eso mismo texto que encontré. Si encuentro más que me refuerce sobre Moisés y su fidelidad, pues lo pongo. Y voy en el punto, en la tercera voy poniendo ¿qué es esta? ¿Qué es esta? Voy poniendo mis observaciones, ¿verdad? Y al final hago una condensación del bosquejo, o sea, voy y digo, esto fue lo que encontré y de aquí sale esto. La fidelidad es una cualidad, los hombres fieles, quiénes, cuándo, características, maneras en las que se prueba y cuáles son los beneficios de ser un hombre fiel. Y por último, voy a la conclusión que tiene que llevar a una aplicación, un proyecto que yo pueda aplicar a mi vida. Y bueno, ahora vamos a ver, bueno, antes de que nada, recapitulando, porque quiero que nos quede claro esto de los tópicos. Tópico es una frase, una idea, una doctrina que puede tener muchos temas dentro y es un estudio exhaustivo al cual voy sacándole términos que son importantes, que son similares o son contrarios para yo tener una idea clara de lo que estoy hablando. Busco las referencias bíblicas que me da de primera la Biblia
Y si yo he sacado palabras similares, sinónimos de mi tópico, entonces también busco las referencias. Y ahora me voy a mi tabla de comparación, pongo las referencias agrupadas de cada uno y voy poniendo las observaciones y descubrimientos. Cuando ya está todo esto, hago una comparación, voy revisando cada uno y lleno mi bosquejo. Condenso todo el bosquejo bien bonito y ya me lo llevo a una conclusión. Esto está muy lindo, de verdad, de verdad, de verdad, que este es buenísimo para predicaciones, cuando le toque a usted defender la palabra, eh, pues vaya, no se vaya siempre con temor, porque no va solo. Así que no le tenga miedo a ninguno de estos métodos. Ahora sí, método número 7, cualidades del carácter. Este me gusta mucho porque es como bien enfocado. Y su definición implica que queremos descubrir una característica específica de una persona, con un fuerte énfasis para nuestra vida, para aplicarlo a nosotros. Es además una combinación simplificada de otros métodos. Uno, el estudio de palabras, que no hemos visto todavía, el método biográfico, que sí ya hemos visto la semana pasada, y también las referencias cruzadas que vamos viendo en cada uno de los métodos, porque al final la Biblia tiene pues conexiones por todos lados. Entonces vamos viendo eso. Y es una mezcla de todos ellos. ¿Por qué es importante el método de cualidad de carácter? Ahora, cuando hablamos del carácter, decimos, ay, es que tiene un carácter, es todo aquí, es todo bravo, bien contenta, bien bonita ella, bien buena gente. Entonces, tiene esta persona unos rasgos en su carácter, ya sea positivos o negativos. Entonces, el propósito de este método es identificar características en personajes de la Biblia que nos enseñan estos aspectos negativos a cortar y positivos a desarrollar. El asunto es que podemos aprender a evitar estos aspectos o a desarrollarlos. Ese es el estudio de cualidades del carácter. Y a veces decimos nosotros, ay, es que vieras que mi hijo adolescente, ¿verdad? ¿Cómo tiene? ¿Cómo a él le caería bien un estudio de estos y voy a hacerlo por él? No, si es que nosotros también tenemos un par de cosas que de verdad no son las mejores, ¿verdad? Entonces, pero aprendemos de otros y por eso me gusta este estudio. Consejos para hacer un buen estudio de cualidad de carácter. Uno, vamos a ir viendo una cualidad a la vez. ¿Por qué? Porque es mejor ver una cualidad que sea fuerte que varias que sean débiles. Todos tenemos diferentes cualidades en la vida. Em, a veces somos intrépidos, o sea, tenemos mucho valor, pero también a veces como dejado, ¿no? Como dejado. Entonces vamos a ir identificando cualidades fuertes de un personaje. Cuando nosotros hablamos de Moisés, una cualidad que él tenía era, no sé si se le vino la misma a la mente. Ahí me la escribe ahí. ¿Cuál fue la cualidad que se le vino a la mente de él? Para mí, liderazgo. Moisés era un líder, ¿verdad? Entonces, sí, claro, a mí me falta liderazgo. Entonces, me enfoco en esa cualidad de Moisés. Segundo punto, no corra, mi hermano. Desarrollar el carácter lleva tiempo. Dice, incluso aunque uno de los pasos sea escribir, ya lo vamos a ver una ilustración, tal vez quiera trabajar una cualidad durante mucho más tiempo. ¿A qué nos referimos? Que cambiar aspectos de su vida, ya sea positivos, mejorarlos o negativos, cortarlos, va a tomar tiempo. Y como estamos viendo, cada uno de estos estudios son para aplicación personal. Si yo busco una cualidad y digo, yo soy muy insegura, vemos a personas inseguras en la Biblia y decimos, ¿de dónde agarraron ellos fortaleza? ¿Cómo la agarraron? Entonces voy a trabajar eso tranquilamente y voy a desarrollarlo. No tengo que correr y decir, es que no he cambiado y tengo que ir trabajando. Entonces, y lo hago también a través de mi estudio,
porque conocer personas que han pasado situaciones más difíciles o similares a la mía, me da energía para decir, no, esto no se va a quedar así, sigo adelante. Y más si nos vamos aferrando a la Biblia, no a personas seculares, sino a personajes bíblicos donde Dios quiere que nosotros aprendamos. Tres, vamos a seguir con esa cualidad, la que hemos designado, en este caso, he agarrado yo liderazgo por Moisés y hasta llegar a la victoria. A ser un líder tan bueno, eh, no para mandar, no para que me vean, no para esto, sino que Moisés en ningún momento dijo, ay, yo voy a estar ahí para que la gente me vea y me tome fotos. No, 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 no se equivoque. Si de hecho lo querían apedrear. Si a usted le dijeran ahora, hermano, usted va a llevar esto, pero el día de mañana le quieren tirar piedras, ¿llegaría el día siguiente usted ahí? ¿Verdad? Entonces son cosas que vamos a ir trabajando en este estudio de cualidades para ir mejorando. No vamos a ir dando saltos entre una y otra, sino que queremos triunfar en esa cualidad, comprenderla para nosotros poder aplicarla en nuestra vida. También una de las cualidades al hacer uno de estos estudios es ser diligente. ¿Y qué es una persona diligente? Que está al punto, que quiere aprender, que quiere ayudar. Entonces, va a ir desarrollando la diligencia cuando usted vaya metiéndose a este estudio bíblico. ¿Qué es lo que estamos haciendo con sus tareas? Si se fija, es una de las, un buen líder no sabe solamente dar órdenes, sabe obedecer, ¿sí? Entonces, pues eso. Número 4, manténgase alerta de darle un buen uso a la cualidad. Descubra que el Señor quiere convertir sus puntos débiles en puntos fuertes. Si usted es rígido, legalista, inflexible, puede ser que esté usando mala cualidad de la autodisciplina. ¿Qué quiere decir? Dios siempre nos quiere llevar a mejor. A veces nosotros tenemos por sentado que lo estoy haciendo bien y nadie me va a venir a decir lo contrario. Y Dios dice, mi amor, no sé cómo nos dice mi hijo, mi hija, eh, o cuando nos dicen esta mamá, ay, mi amorcito lindo, no, 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 mi pollito, no es así. Entonces, y Dios dice, no, yo de verdad quiero que te enfoques correctamente en esta cualidad que hemos visto, y bueno, ustedes lo están viendo a detenimiento, pero el ser líder tiene dos caras, un mal líder, un buen líder, las características y esto, y Dios quiere que usamos un buen uso de la cualidad, porque el liderazgo es una cualidad mal, entonces es negativa, buen, entonces es positiva. Entonces eso. 5, el Espíritu Santo edificará estas cualidades, esta cualidad en su vida. En última instancia, el Espíritu Santo es quien se reproduce y pone los frutos en nuestra vida. Entonces, la única persona que puede cambiar nuestro carácter es Dios. Y Él es el que se va a manifestar pues en nuestro crecimiento, en las cosas que de verdad estamos entregando a Dios y queremos cambiar para su gloria y honra. Entonces, pues, esos son los puntos, los 5 puntos y consejos para hacer un buen estudio del carácter. Si se fija, ninguno de estos son para que le comparta al hermano, para que le diga lo que está haciendo mal. No, 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 no. Todos son aplicados a nuestra vida. Y hay 9 pasos para hacer este estudio de carácter. Uno, vamos a nombrar la cualidad a la que vamos a llevar ahorita liderazgo. Elija la cualidad y podemos ir y buscar el término en el diccionario, escribir su definición, buscar sinónimos que dijimos que eran los sinónimos, cosas que nos describan lo mismo, ¿no? Que sean similares, que vayan relacionadas, como, ¿verdad? Liderazgo, podemos decir delegar, jefe, a veces lo ponemos como junto, lo ponemos como encargado, lo ponemos como coach. Un coach es como un entrenador. Entonces, ese es un líder, son palabras sinónimas. Y hacemos una listita, ¿no? Para que nos ayuden a comprender la palabra completa. Número 2, vamos a poner
cualidades opuestas. O sea que vamos a decir, un líder, alguien que no es líder es una persona que individualista, ¿ya? Que trabaja solo, em, que falta de decisión. No sé, palabras opuestas al liderazgo, a lo que comprende la palabra liderazgo. Podemos ir a un diccionario y ver palabras. Aquí hay unos ejemplos donde puede tener varias palabras contrarias. La fe, entendemos que es como positiva, y la duda negativa. Pero también la fe tiene la apatía, o sea, creo, no creo, pero la fe es un paso de fe, decimos un paso de valor, entonces, pero también viene el miedo. Entonces vamos comprendiendo unas cosas, así como le decía al principio, líder, eh, coach, líder, son sinónimos, pero lo contrario es individualista, egocéntrico. Una persona que es líder no puede ser egocéntrica. Entonces vamos como trabajando esto. Número 3, vamos a hacer un estudio sencillo de la palabra. Si usted puede, esto no es riguroso, pero sí nos da una perspectiva. Lo puede buscar en Google. De hecho, cuando usted quiere encontrar algo, busque significado o de dónde viene la palabra tal. Y ya le va a salir la información. Mire este ejemplo. Si estudiáramos mansedumbre, descubriría que la palabra manso viene del original griego que significaba quebrantar algo y llevarlo a la sumisión. La palabra se usaba para describir el entrenamiento de caballos valiosos, los cuales se amansaban para que fuesen sumisos a sus amos. Ah, ya. Entonces, de hecho, viene de un lugar manso, ya, de sumisión. Por eso Dios y Jesús vino y dijo que hay que ser mansos. Ah, bueno, o sea que también entendemos que es un instinto, ¿no? Que tenemos de saltar y dice, hay que ser manso. Muy bonito, entonces así se va aprendiendo. En número 4, vamos a encontrar entonces algunas referencias. Vamos a buscar sinónimos en la concordancia, que ya lo vimos anteriormente. Vamos a escribir las referencias cruzadas en la sección que corresponde y vamos a hacer una breve descripción del versículo. Haga preguntas. Ya vamos a ver ahorita un par de preguntas que nos pueden ayudar. No van a ser como las 70 preguntas del biográfico, son más cortas, pero son preguntas que nos pueden guiar para poder escribir un breve resumen. Pregunta guía sobre las cualidades, ¿verdad? De carácter. ¿Qué beneficios le puede traer este rasgo? Malas consecuencias, ¿qué beneficios les trae a otros? Claro, cuando usted es una persona líder, quiere decir que va a llevar responsabilidades y estas responsabilidades pueden recaer también a las personas que le rodean. ¿Qué son las malas consecuencias de este rasgo? La exposición, a Moisés lo quisieron apedrear, alguna promesa de Dios relacionada, advertencia, mandato, ¿qué factores producen esta característica? Esa es una buena pregunta. ¿Hay algo que creen líderes? ¿Ah? Mm, Vea, ¿qué tuvo que decir Jesús? ¿Qué escritor destacó más en esta cualidad o personaje? Los rasgos simbolizan algo, como la mansedumbre de ser mansos. Hay alguna lista de cualidades, qué relación hay entre ellas y qué parte de la Biblia nos dice directamente lo que Dios piensa del liderazgo, por decirlo. Quiere usted más o quiere menos de esta cualidad en su propia vida? Si hablamos de una negativa, voy a querer menos, y si hablamos de una positiva, voy a querer más. Preguntas que nos podemos hacer. 5. Ahora vamos a hacer un breve, no como el que les enseñé la semana pasada, un breve estudio biográfico. ¿Para qué? Para conocer más sobre la persona. ¿Sabe que algo súper importante de Moisés y su liderazgo es que Dios le capacitó viviendo en Egipto? Porque así fue como conoció de ciencia, de arquitectura, de todo esto, que le dio conocimiento y le dio de cierta forma bases para llevar un liderazgo un pueblo tan complicado, ¿no?
Pero eso lo encontramos en la biografía. Y vamos viendo si él tenía unas cualidades de su vida, del carácter, que se hayan mostrado en la Biblia, en textos bíblicos, que hagan referencia de ella. Ahora, cuando encontramos estas cualidades, cuando encontramos su vida, eh, tenemos un par de preguntas. ¿Qué fue lo que mostró esta cualidad en su vida? ¿Qué resultado dio esta cualidad? ¿Ayuda esta cualidad o entorpeció su progreso? ¿Qué resultados produjeron en la vida de esta persona? Y aquí tenemos un ejemplo. Ejemplo. La vida de Moisés, de José, hijo de Jacob, quien manifestó diferentes cualidades del Espíritu. En cada incidente de su vida es interesante ver qué testimonio tenía ante los paganos, ¿verdad? Entonces aquí una de las preguntas de qué, en qué aspecto infería a los otros, tenía un testimonio. José tenía un buen testimonio ante los paganos. Ve este versículo en Génesis 41:38, dice, entonces preguntó el faraón, ¿podremos encontrar a alguien con este hombre en quien reposa el Espíritu de Dios? Qué bonito, ¿no? Entonces encontramos estas cualidades en José. Una, mostró amor en una situación familiar difícil. Mostró dominio propio en una tentación difícil. ¿De qué tentación estamos hablando? Ya sabe la respuesta. Mostró ser una persona diligente y paciente en circunstancias difíciles. Mostró ser fiel en tareas difíciles. Mostró bondad, ternura, amabilidad en reuniones familiares difíciles. Prácticamente, aquí estamos denotando toda la vida de José, su biografía, en cualidades que él tenía. En este caso, la cualidad que estamos resaltando es que era un hombre en quien reposaba el Espíritu de Dios. Entonces él tenía frutos, donde tenía amor, dominio propio, era diligente, era paciente, era fiel, era bondadoso. Entonces, muy bonito, muy bonito. Paso número 6. Vamos a escribir por lo menos un versículo de nuestras referencias biográficas que nos haya tocado, que uno diga, qué lindo esto de verdad, como ese versículo de José, eh, y a uno lo marca y dice, yo quiero ser una persona que sabe vivir su vida y que se note que el Espíritu reposa en mí. Muy lindo. Y este versículo lo voy a tener a mano porque este versículo me va a recordar esa cualidad que yo quiero trabajar, esa cualidad que quiero mejorar y lo voy a tener a la mano. Eso es el paso número 6. El paso número 7, voy a seleccionar una situación o una relación para trabajar en ella. Entonces ya vamos llegando al final y vamos llegando a la aplicación y vamos a pensar en un aspecto en el que Dios quiere trabajar esta cualidad para ya sea evitarla si es negativa o desarrollarla si es positiva. Y puede tratarse de una circunstancia o en alguna relación interpersonal. Quiere decir que si yo tengo una cualidad que sale a relucir solo en mi trabajo, pues ahí la voy a trabajar. Si una circunstancia que pasa probablemente solo en mi vida personal en mi casa, pues ahí la voy a trabajar. O específicamente con esta persona estoy tenga y tenga y tenga el mismo problema, voy a poner esa cualidad que quiero trabajar en esa situación, en esa persona. Y el 8 que vamos viendo, vamos a planear un proyecto, una forma, un lugar donde yo voy a trabajar esa cualidad. Hemos visto ya que la aplicación tiene que ser personal, práctica, posible y medible. O sea, que si yo tengo un problema con alguien y tengo que poner en práctica mi cualidad, voy a buscar una persona que no le voy a ir a contar, mire, con usted voy a venir a practicar la bondad. Y el otro va a decir, venga, deme, deme, deme. No, sino que vamos a decir al Señor y vamos a decir, yo quiero ser bondadoso con esta persona. Quiero bendecirla porque me cuesta ser bondadosa. Soy tacaña. Entonces, eso. Y por último, vamos a escribir una ilustración propia. Ya cuando hayan pasado unos días, cuando yo ya haya puesto en práctica mi proyecto, entonces voy a tener una vivencia, una ilustración de cómo lidié con la situación. Si fui bondadoso, si fui generoso, si de hecho retomando el liderazgo, si me comporté como un líder
que lo están viendo con mi hermana Carmen, que tiene las características positivas como líder, o lo tergiversé todo y lo saqué de contexto y nada que ver. Entonces voy viendo un poco eso y de hecho me gustaría, si llegasen a poder, que haga un estudio sobre el liderazgo. Están llevando la materia, están conociendo personajes, cómo se aplica a su vida, de qué lado están, si de este o del otro. Muy bonito. Y esto es muy importante. A menudo Dios fortalece un carácter en nuestra vida poniéndonos en situaciones en las cuales nos vemos en la tentación de hacer lo opuesto. O sea que cuando podría ser autoritario y decir, esto se hace y punto. Y Dios dice, te he pedido ser un líder. Y no funciona así. Entonces, Dios nos va a poner en situaciones. Si usted le ha puesto al Señor, Dios mío, ayúdame a mejorar esto, lo va a poner en la situación, pero tiene que ver y conocer si estás actuando correcto o estás actuando incorrectamente. Y ahora vamos a ir, bueno, recapitulando todo lo de las cualidades del carácter. Es un breve estudio específicamente de una cualidad de una persona, de un personaje o varios personajes tuvieron esta misma cualidad, pero voy haciendo un estudio de esta cualidad. Voy sacando referencias, voy compilando, voy sacando palabras parecidas, palabras contrarias, hago un proyecto sobre esto y lo aplico, ¿verdad? Entonces, esto es la cualidad del carácter y todo esto lo hago porque siempre habrán y hay cosas que Dios quiere tratar con nosotros. Método de estudio bíblico número 8, versículo por versículo. Mi hermano, mi hermana, este es muy similar al de los párrafos y exige seleccionar una porción, una porcioncita que usted considera que está llena, ¿verdad? De riqueza. Y vamos a hacer lo que hemos hecho, encontrar referencias, hacer preguntas y parafrasear el versículo. Es un poco similar, como le digo, al del párrafo, pero la importancia de este método reside en un factor y es tiempo. No es una excusa y no es el único que va a utilizar, pero porque es importante para tener crecimiento, aun cuando tenemos poco tiempo para estudiar. Entonces, se va por poquitos, pero se va trabajando. Paso número 1, vamos a parafrasear el versículo. Vamos a escribir el versículo de la manera en que yo lo entendí, intentando condensarlo, hacerlo las mismas palabras, pero de la forma en que yo lo comprendo, no ya poniéndole una aplicación, sino que como yo lo comprendo. Esto es un poco como decir, ¿cómo llegas a tal lugar? Mira, para la Plaza Mundo, te vas por Walmart, agarras aquí, das la vuelta detrás del Wendy's. Y otra forma, es lo parafraseado de decir, agarra la avenida principal fulana fulana, cruza en la tercera calle poniente, gira ¿verdad? Estoy dándole mi propia aplicación a un versículo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, parafrasear. Número 2, vamos a hacer una lista de algunas preguntas y respuestas y observaciones. Una lista de cualquier pregunta, de frases, personas, tópicos. Esto es tan extenso, pero tan pequeño. Entonces vamos a poner las preguntas y las respuestas juntas. ¿Qué entendí del versículo? ¿Qué me hace falta? De hecho, en una de las tareas vi comprender mejor el versículo 5, decía. Entonces, esto se puede hacer justo con un versículo que me haya quedado la duda. Y vamos a poner la pregunta, vamos a poner la respuesta o las observaciones que yo tenga. Número 3, vamos a encontrar las referencias cruzadas. Si se fijan, las referencias cruzadas son nuestras mejores amigas y las vamos a utilizar en todos los estudios y específicamente en este versículo para que nos dé un mejor entendimiento. Y vamos a ir escribiéndolas una a una y vamos a poner mínimo una, ¿verdad? Pero vamos a identificar palabras y frases en el versículo que nos lleven a las referencias cruzadas
que ya están en la concordancia. Si usted ya las tiene memorizadas y dice, ay, este versículo da con este, pues excelentísimo, mi hermano, mi hermana, la felicito. Y si no, pues tenemos la ayuda de las herramientas. Número 4, vamos a tomar nota de cualquier descubrimiento que hayamos hecho de cada versículo, con las palabras claves, de frases, conceptos del versículo, vamos a tomar nota de lo que hayamos conseguido. Podrían tratarse más observaciones, palabras que hayan buscado y definido en cualquier otro lugar y pensamiento que haya llegado. O sea, todo lo que encuentre lo pone dentro de. Y 5, vamos a tener una breve aplicación personal. Recuerde que todo esto es aplicación personal. Y vamos a tomar nota de los pensamientos devocionales de cada versículo. Eh, Podemos llevar estos pensamientos devocionales a un estudio por devocional o podemos simplemente aplicarlos aquí de manera práctica, personal y medible. ¿A qué me refiero? Esto al final es que un versículo tiene muchas aplicaciones. Yo voy a escoger una aplicación y si yo después quiero expandirme más, voy a llevar este versículo o esta aplicación a un estudio devocional. Y bueno, finalmente mi hermano, mi hermana, para resumir un poco lo del el método número 8, que es el de versículos, similar al del párrafo, vamos haciendo un examen al versículo, hago preguntas, pongo respuestas, pongo observaciones, hay cosas que uno dice, ¿y esto por qué será? Y lo anoto, pero primeramente la enseñanza del Señor la pongo clara, porque son mis descubrimientos, mis respuestas a mis preguntas y pues voy haciendo cada paso, meditando, buscando referencias, etcétera. Todos son muy similares, entonces pues no hay mayor percance, pero sí, ya para terminar, quería leerles este versículo de 2 de Timoteo 2:3 y dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Vamos en la clase número 4, en la materia número 4 de todo el discipulado. Nos hacen falta un par más y seamos buenos soldados. Sigamos adelante. Eh, esta es una guerra que tenemos contra el afán de la vida. No tenemos tiempo para esto, no tenemos tiempo para esto. Y como buen soldado nos vamos a preparar para estar listos para cuando venga la guerra, mi hermano, porque van a venir situaciones, van a venir tribulaciones, van a venir cosas y tenemos que estar listos y listas como buenos soldados ante las situaciones. Y todos estos estudios y estas aplicaciones nos llevan a estar preparados a saber qué hacer, porque las enseñanzas y las verdades que yo encontré con las que tú encuentro en mis estudios se han grabado en mi corazón. Así que mi hermano, mi hermana, quería dejarles ese versículo. Actividades, lea detenidamente cada uno de los métodos y sus respectivos ejemplos. Y si todavía me debe las tareas, porque han quedado 2 de la semana pasada, no sé quiénes me las van a entregar, esta es su semana para que se ponga al corriente con los métodos de estudio bíblico. Hoy no voy a dejar mucha tarea. Hoy sino que por favor póngase al corriente, le vamos a dar chancecito para que siga adelante y para los que no me han entregado nada. Al final, recuerde que todo esfuerzo siempre tendrá resultados. O sea, todo, por más pequeño que sea, va a tener un resultado. Y la mayor cantidad de esfuerzo que ponga, pues más grande va a ser su resultado. Así que mis hermanos, mis hermanas, muchísimas gracias por su tiempo. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar y darle gracias al Señor por este tiempo. Padre, gracias porque nos permites y nos has permitido estudiar tu palabra. Sabemos y comprendemos que hay muchas cosas que vemos y que no, nos van a costar, Señor, que es un trabajo y hay mucha gente que se ha dedicado toda su vida a esto. E independientemente de la época en la que estemos, Señor, en nuestra vida, tú dices, no hay ni muy joven ni muy adulto para esto, porque para todos es mi verdad y para todos es mi palabra. Dios mío, te damos gracias porque sé que estamos aprendiendo. Tú
todas las sabidurías y te las pedimos y hemos venido ante ti pidiéndote sabiduría, Señor, pero también que pongas en nosotros siempre esta hambre, este fuego por conocer y aprender de ti para poder compartirte correctamente, porque podemos ir a hablar de ti y quizás hablamos cosas que no son, que no te reflejan correctamente, Padre. Gracias, Señor, por tu tiempo, por tu amor, por tus misericordias que se renuevan y te pido por todos los estudiantes, te pido por mis hermanos que están poniendo de su esfuerzo para cada una de estas situaciones, para cada una de las tareas, que seas tú dando sabiduría, que no se sienta como una carga, sino que se sienta como, sí, una responsabilidad, pero que hago con amor. Padre, gracias por todo. En tu nombre santo hemos orado. Tu nombre santo Jesús hemos orado. Amén. Ay, se me olvidó compartir esto, dejar de compartir. Muchísimas gracias mi hermano, mi hermana, por su atención. Nos vemos en la última clase, la clase número 5, y vamos a terminar de ver todos los estudios bíblicos. Así que listos para la última. Hasta luego.